Buenas tardes a todos. A nombre de Lofton Servicios Integrales, sean bienvenidos a este webinar titulado El TMEC beneficia a grandes empresas. Conoce las ventajas que tiene para pymes. Mi nombre es Ayade Campos, socia de mercadotecnia de la firma y bueno, vamos a empezar con el tema. A pesar de que las pequeñas y medianas empresas en México contribuyen de manera muy importante a la economía y empleo en el país, aún son muy pocas las empresas que se aventuran a realizar operaciones internacionales. Ante la entrada en vigor del TMEC, las oportunidades comerciales se han ampliado y pueden ser una ventana de oportunidad para muchas pymes. De la mano de nuestros especialistas podremos conocer las ventajas que este acuerdo comercial tiene para pequeños y medianos negocios. También conoceremos qué tipo de sociedad es la más conveniente y si deseas realizar operaciones y también detallar justamente cómo puedes expandir tu negocio. Y el día de hoy me acompañan dos especialistas. Les presento a la licenciada Sara Martínez Ortiz y la licenciada Claudia Cruz. Bienvenidas, chicas. Muchas gracias. Sara es licenciada en Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una maestría en Planeación Estratégica y se ha desarrollado como funcionaria pública en el SAT, sobre todo en el área de aduanas. Actualmente es líder del área de Comercio Exterior en Lofton Servicios Integrales. Y la licenciada Claudia Cruz González es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cuenta con una maestría en Derecho Civil con juicios orales y actualmente es socia de Jurídico Civil, Mercantil y Corporativo en Lofton Servicios Integrales. Y bueno, Sara, platícanos justamente qué ventajas tiene el TMEC para las pymes y si realmente son ventajas. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por estarnos viendo el día de hoy. Y justamente este tema me parece y nos pareció muy interesante porque las pymes representan más del 97% de los negocios en el país. Esto quiere decir que generan empleos, generan ingresos, aportan al PIB y vamos, son importantes para la economía de México. Hay en bastantes sectores: comercio, turismo, servicios, industria, ¿no? Pero justamente aquí lo que queremos resaltar es, bueno, si eres una pyme o estás pensando en constituirte como una pyme porque tú no ves crisis, tú no ves pérdidas, tú ves oportunidades, pues entonces hay que tomar en cuenta que esas oportunidades no solo se van a limitar territorialmente a un país, que es México. Estas oportunidades pueden venir también de la mano con el comercio exterior al posicionar nuestros productos en el extranjero, tomando los beneficios que tiene el TMEC. Pero, ¿qué pasa con todas estas pymes o cuál es la concepción que hay acerca de importar o exportar? Ahora bien, las pymes forman una importante parte de la economía en México. Sin embargo, solamente el 4.6% de las pymes participan en las exportaciones. Y esto principalmente se debe a varias razones, pero entre la principal es falta de información y por el giro de la empresa. No lo consideran necesario, no les interesa u otras. A nosotros nos llamó la atención justamente y nos ha llamado la atención a lo largo de cuando atendemos a nuestros clientes que existe una falta de información acerca de cómo mandar o cómo enviar y posicionar nuestros productos al extranjero. Y aquí me gustaría hacer una pausa justamente porque lo que hemos visto con nuestros clientes es que primero comienzan como personas físicas o personas físicas con actividad empresarial y de repente crecen a ritmos muy acelerados y ya no saben dónde registrar contablemente, ya no saben, después de tantos millones me tengo que cambiar de régimen fiscal. Entonces, aquí representa un problema porque las empresas se constituyen conforme va la marcha y si ese es el caso de tu empresa, digo, no hay problema, ya lo hicieron, ya pasó, pero lo mejor es siempre asesorarse para ver qué tipo de sociedad, qué tipo de gobierno corporativo, qué tipo de seguimiento se le da, es el más adecuado para nosotros, porque esto implica obligaciones fiscales, obligaciones que se ven reflejadas a lo mejor en alguna multa o infracción que pueda hacer la autoridad, y por eso es importante que antes de pensar como pyme o si yo soy un empresario que quiere emprender un nuevo negocio y que quiere justamente crear una pyme o ya tengo un grupo de empresas y lo que quiero es generar una comercializadora, pues pensemos que lo que necesitamos también es tener en orden nuestras pymes. ¿Y qué significa no tenerlas en orden? Pues es algo que me gustaría que Claudia nos comentara,
porque implica una cuestión ya jurídica a nivel nacional. Esto es para entrar al TEMEC. No es una cuestión imposible, solamente hay que estar claramente asesorados. Es correcto, Sarita, como bien lo comentas, este porcentaje que bien refieres, que es mínimo, ese 4% de los empresarios que tienen efectivamente a poder comercializar al extranjero, y obviamente nosotros como parte jurídica tendemos también a apoyarlos, ¿no?, desde el inicio. ¿A qué nos referimos con ello? Muchas veces, como bien lo referiste, empieza la persona física con esa actividad comercial, sin embargo va generando una mayor fluctuación, y obviamente eso genera exponencialmente a lo mejor el tema económico. Si tenemos empresas que quizás se lleguen a dedicar a lo mejor al sector sanitario y demás, ahorita tanto por el esquema de la pandemia se han visto en la necesidad de tener que exportar o importar ciertos productos, obviamente, que no se cuentan en México. Puede ser incluso temas de respiradores, temas de cubrebocas, que realmente ahorita se está dando este auge precisamente para esa comercialización internacional. Entonces, sí es importante que tengan esa asesoría previa, para que si en un momento determinado quieren invertir en la bolsa, quieren llevar a cabo esa comercialización al extranjero, obviamente tengan desde la base cómo es que se puede ir constituyendo, cuál es el régimen. La ley de sociedades mercantiles efectivamente contempla 7 tipos de sociedad. Sin embargo, no nada más tenemos estas, tenemos aquellas que también son bursátiles, en las cuales están generando ese valor económico en la bolsa mexicana, y obviamente eso genera una plusvalía en la empresa. Efectivamente, tenemos otras que vienen desde su inicio un poco restringidas, porque obviamente no tienen en su objeto social esa comercialización al extranjero. Entonces, desde la constitución de la sociedad se le determina ese objeto social, que muchas veces a lo mejor dicen, voy a ser regional, voy a estar únicamente comercializando mis productos a nivel nacional. Sin embargo, ahorita con este auge y esa necesidad de poder generar ese comercio internacional por estas ventajas que se están abriendo, estas ventanas de oportunidad, obviamente se tiene que llegar a modificar incluso ese objeto social. ¿Para qué? Para que en un momento determinado, si queremos tener inversionistas incluso extranjeros, los podamos tener. Hay algunas empresas que los empresarios se dedican a la venta de sus mercancías, no se preocupan por lo que dice la constitutiva y demás. Muchas veces los notarios únicamente refieren que nada más va a ser socios nacionales. Entonces, ese es un problema, porque entonces no tendríamos la oportunidad de recibir a un socio extranjero, sea una persona física o moral, que quiera invertir su capital con nuestras empresas mexicanas. Entonces, de ahí es por eso la necesidad que deben de tener los empresarios también en echar y voltear esa mirada a su objeto social, a revisar corporativamente su acta constitutiva, verificar si efectivamente han habido modificaciones o tienden a haberlas. Obviamente acercarse con un especialista para que vaya de la mano y efectivamente esos objetos de poder comercializar al extranjero sean más fáciles y no sean temas engorrosos. Entonces, esta es una invitación de manera preventiva que les hacemos en Lofton, precisamente para que se acerquen. Ahorita muchos de ustedes han de saber, las sociedades que más auge tienen es la sociedad de responsabilidad limitada, sociedad anónima de capital variable. Tenemos a partir del 2016 que se incorporaron las SAS, en las cuales ya nada más es un solo socio puede generar esa empresa, y obviamente ya no como persona física, sino obviamente que puedas generar tu propia empresa desde siendo una sola persona, y que poco a poco vayas migrando a poder incorporar más. Las SAS no te limitan a que nada más sea un solo socio y ya. O sea, puedes iniciarlo efectivamente con un solo socio, pero se van incorporando de manera gradual diversos socios. Obviamente las limitantes que tienen en las SAS es que si ya estás en una SAS no puedes estar en otro tipo de sociedades. Entonces, por eso es importante que se acerquen con el especialista para que les delimite cuáles son las ventajas y aquellas virtudes, tanto contables como fiscales, que puedan llegar a tener o a obtener precisamente desde la constitución de su sociedad. Y por poner un ejemplo, si nuestro objeto social no está claramente delimitado y nosotros expedimos facturas que no tengan que ver con nuestro objeto social,
pues entonces pueden llegar hasta cancelar los sellos. ¿Y eso qué quiere decir? Que no podemos facturar más. Exacto. Tenemos una pregunta, si gustan. Claro. Gerardo Bielma. Hola, buenas tardes. En la empresa en que trabajo comercializamos equipo industrial. Ante el crecimiento que hemos tenido, queremos comenzar a exportar. ¿Tenemos por fuerza que cambiar de giro social a nuestra empresa? Sí, en este caso, si la empresa como tal, Gerardo, tendríamos que revisar, obviamente, previamente la constitutiva de la empresa, verificar que efectivamente a lo largo de su creación, si es una empresa de tiempo atrás, no han venido existiendo modificaciones o ampliaciones en los objetos a raíz de los años, y obviamente si fuera necesario, porque no viene en la misma constitución ese segmento de comercializar o de importar y exportar diferentes servicios que son al giro que se dedican, sí tendríamos que hacer la modificación para ampliar el objeto. A lo mejor sí vas a seguir vendiendo lo que vendes al día de hoy, pero vas a incrementar y potencializar tu esquema de productos en general, ¿no? Perfecto. Esperamos haber contestado tu pregunta, Gerardo, y gracias por participar. Adelante, chicas. Ok, entonces comentaba parte de las circunstancias que se llegan a dar en las diferentes empresas que conocemos hoy día. Parte de lo que también promovemos es el hecho de que puedan generarse alianzas comerciales. Entonces, para ello es importante revisar también los esquemas de los contratos que se manejan. Hay algunas empresas que se dedican a cierto tipo de franquicias a nivel internacional. Entonces tenemos sectores de comida, de restaurantes, que son a nivel nacional, y es importante poder revisar el tema de los contratos. También es una invitación que nosotros les hacemos en Lofton, porque muchas veces se van con la idea de que están delimitados a cierto giro, a cierto sector, y obviamente para que puedan comercializar de forma transparente es importante llevar a cabo todos esos contratos comerciales. Esas alianzas deben de quedar robustecidas, ya sea mediante contratos o bien en un momento determinado fusión de sociedades que algunas veces se llegan a dar. Para ello también tenemos la creación de gobiernos corporativos, que obviamente esto dan la pauta a que efectivamente vengan restringidos el tema de los socios, el tema de los accionistas. A lo mejor yo ya tengo mi empresa y es una empresa exitosa, pero quizás necesito nuevos inversionistas, necesito generar a lo mejor un campo más amplio en la gama de servicios que ofrezco. Entonces, muchas veces pasa con las concesionarias de vehículos. ¿Qué es lo que pasa? Efectivamente, me dedico a la compra-venta de vehículos, incluso tengo arrendamientos financieros, pero ahora resulta que también quiero generar ese servicio de asistencia en el camino. A lo mejor me quiero fusionar con alguna institución de seguros y fianzas para ampliar la cobertura de los servicios del mismo giro comercial que tengo. Entonces, a lo mejor ahí viene esa parte de alianzas comerciales que, si bien se pueden regular desde los contratos, también pueden hacerse mediante fusiones, y también con la creación del gobierno corporativo para delimitar obviamente cada segmento y que no se contrapongan las esferas ni jurídicas ni comerciales con las empresas que los conforman. Perfecto. Ahora bien, una vez que nosotros ya tenemos claro que nuestra pyme está cumpliendo, que no hay ningún tipo de trámite al ICBA, que nosotros nos asesoramos correctamente, pues entonces nosotros ya podríamos voltear a ver. De todas formas lo pueden hacer, pero siempre es mejor que estemos bien informados como empresarios, que tengamos todas las herramientas para que después no tengamos un problema. Entonces, una vez ya ubicándonos como pymes, con nuestro gobierno corporativo, con nuestra la mejor opción que tengamos para la creación de esta sociedad, bueno, pues ahora es aprovechar estos mercados internacionales, porque como pymes ya no simplemente nos quedamos en un mercado nacional. Con toda esta cuestión de la pandemia y la contingencia derivada del COVID-19, pues nos damos cuenta que hay cadenas de valor a nivel global en donde estamos conectados a un nivel impresionante. China cierra sus fronteras y entonces vemos esas cadenas globales afectadas, y es el momento de repensar y replantear hacia dónde estamos volteando con proveedores y con clientes. Entonces, digamos que el TMEC viene como en esta dirección, va en esta dirección
siempre va a impulsar como esta buena voluntad. ¿Para qué? Para promover la cooperación, las mejores prácticas, asistir a las pymes exportadoras, desarrollar y promover oportunidades con la creación de un comité de pymes. Esto es algo que nosotros podemos checar directamente en los textos finales en la Secretaría de Economía. Pero a mí lo que me gustaría recalcar, y es algo que las pymes pueden echar mano a esto, es el esquema de certificación de origen. Hay muchas otras cosas más en el TMEC de las cuales tenemos que analizar, sentarnos, verlo con cada pyme, ver cada caso. Está también el tema laboral, en donde si por una demanda laboral, pues pueden detenernos toda la operación, y eso involucra, por ejemplo, el cumplimiento que ya es obligatorio de la NOM 035. Entonces, nos vamos dando cuenta que el TMEC no es solamente un tema que impacte pues solamente a las empresas grandes, a las empresas que importan y exportan de Estados Unidos, y yo como pyme no me puedo meter a ese juego. No, al contrario. O sea, ya como una pyme, ya dentro de estas cadenas de valor global, ya estamos insertos, y a lo mejor ni siquiera nos damos cuenta y ni siquiera estamos aprovechando algo que un intermediario, que una comercializadora ya lo está haciendo, ¿no? Entonces nosotros podemos llegar directamente a ese mercado y podemos aprovechar el esquema de certificación de origen, que es ya no es la certificación de origen, ya es el esquema de certificación de origen, en donde nos da más facilidades. ¿A qué me refiero con esto? A que tanto productor como exportador pueden generar estos certificados de origen, que no necesariamente tienen que tener un formato establecido, solamente tienen que cumplir con cierta información mínima que nos ayude a reconocer que esas mercancías sí cumplen con las reglas de origen. Ahora, antes de que nos vayamos de lleno a lo que implica esta certificación de origen, me gustaría que también pensáramos qué tipo de productos nosotros como pymes vamos a llevar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el nicho de mercado que tengamos aquí en México al nicho de mercado que tengamos en Estados Unidos. Aquí puede ser un producto, nuestro producto estrella, pero en Estados Unidos puede cambiar. Entonces, parte justamente de empezar a planear de empezar a vislumbrar ese plan integral de exportación, es justamente ubicar nuestro producto, no porque no tengamos un producto, sino porque debemos saber a qué mercado vamos a llegar y con qué producto en específico vamos a llegar, para que nosotros ya podamos y meternos de lleno a este esquema de certificación de origen. Y esta es una parte que me gustaría que Yade nos comentara acerca de, bueno, si yo voy a empezar a importar, a exportar, entonces, ¿qué es lo que tengo que considerar a nivel mercadológico? Exactamente. Justamente como lo menciona Sara, es importante que tomen ustedes todas esas herramientas, porque si bien nosotros ya tenemos identificado que nuestro producto lo queremos expandir en otros mercados y justo queremos aprovechar las ventajas del TMEC, también nosotros tenemos que considerar lo que nosotros les ponemos en la pantalla. Uno es aumentar las posibilidades. Para aumentar las posibilidades de éxito de su producto, debemos conocer a profundidad justo de qué se compone. Es decir, si yo quiero llevar un refresco a un mercado en el cual yo sé que a lo mejor el fruto tradicional es la piña, y si nosotros no tomamos en cuenta que a lo mejor el mayor competidor justo hace este producto de este fruto, ¿qué probabilidades nosotros tenemos con un refresco que es de otro sabor y de otro origen, digamos, que no es propio del país? ¿Cómo lo va a aceptar el mercado? Nosotros tenemos que analizar esa parte, ¿no? Primero. Otra, por ejemplo, quiero exportar artesanía, ¿no? A un mercado completamente extranjero como Estados Unidos. ¿Qué tanta comunidad hispanohablante hay en ese mercado? Es más, los extranjeros aprecian mejor las artesanías que en mi propio país. Todas esas variables las tenemos que considerar para que nuestro producto tenga cierta aceptación. También observar las fortalezas y debilidades de nuestro producto. Si bien sabemos que competimos en un mercado completamente diferente al natural, tenemos que justo identificar qué diferenciador me va a ayudar en ese mercado a sobresalir, y eso es haciéndolo
como una fortaleza o una ventaja competitiva dentro de mi mercado, y nosotros les podemos ayudar justamente a diferenciar esa propuesta de valor o esa promesa de venta que ustedes tienen como fortaleza, y obviamente trabajar todas aquellas debilidades con las cuales ya no podríamos competir en ese mercado. Otra cuestión es análisis del sector. ¿Mi producto en qué sector se desenvuelve? Es un producto que se desenvuelve en el sector primario, en el sector secundario. Justo ahora con la pandemia, muchas empresas han cambiado sus giros precisamente porque ahorita se están atendiendo cuestiones primarias, cuestiones más de salud, de cuidado personal, etcétera, etcétera. Entonces, si mi producto no es esencial, si mi producto en este momento no tiene mucha demanda, incluso en mercados extranjeros, también tenemos que analizar ese factor, esa variable, porque juega justamente en el éxito que pudiera tener nuestro producto. Otra sugerencia que nosotros les damos es hacer, ya una vez analizado todo este conjunto de variables, una estrategia para la inserción de su mercancía en este mercado destino. Sin todas estas cuestiones anteriores no se toman en cuenta, pues obviamente nuestro producto puede fracasar y va a ser como la diferencia entre la vida y la muerte de todo lo que nosotros podamos invertir. De nada va a servir tener muchas ventajas en el TMEC, de nada va a servir que identifiquemos que a lo mejor tenemos que cambiar nuestra sociedad y todo esto, si nuestro producto no tiene la garantía de ser algo exitoso dentro del mercado. Entonces, evitar todos esos riesgos nos ayudaría a justamente optimizar, si acaso ajustar cosas muy leves, pero teniendo la certeza de que ya cubrimos la mayor parte de eventualidades que nosotros pudiéramos generar con todo este tipo de productos. Y bueno, al final tropicalizamos nuestro producto a ese mercado y garantizamos que pues perdure y que tenga cierto éxito en ganancias y demás con todo lo que nosotros estamos emprendiendo. No por ser pymes, estos análisis son caros, para nada, o sea, son muy accesibles, en los cuales acérquense con nosotros los especialistas de mercadotecnia para que nosotros les ayudemos justamente a identificar estas variables que sí, ok, somos muy exitosos en un país como México, pero no sabemos si en otros países, incluso de lengua extranjera, pudiera ser un éxito o un fracaso. No sabemos muchos casos en el mercado que ha pasado, pero bueno, esta es como la garantía que ustedes deben de tomar en cuenta para poder emprender, aprovechar las ventajas del TMEC y antes de dar cualquier otro paso. ¿Es correcto, Sara? Sí, claro, y esto es muy importante porque hay que recordar lo que veíamos acerca de por qué las pymes no se animan o no participan en estos procesos de exportación, ¿no? Porque no lo conocen o porque no les interesa. Pero yo considero que no les interesa porque no conocen a qué mercado pueden llegar. Lo hacen las grandes empresas, grandes cerveceras, que fue lo que hicieron al momento de la pandemia, al momento de ver limitada su producción, pues empezaron a producir productos que eran más ad hoc a lo que el mercado estaba demandando. Entonces, si estas grandes empresas lo hacen, cambian de giro, aunque sean cerveceras exitosas en lo que hacen, ¿no? Exacto, y que lo vienen haciendo por muchos años, ¿no? Se arriesgan. Entonces, uno como pyme, uno como empresario que conoce su producto, que sabe sus fortalezas, pues está toda la oportunidad para llegar justamente a otro mercado. Tenemos una pregunta que menciona... anónimo. ¿Cualquier producto puede tener certificación de origen o hay productos específicos? Aquí es muy importante destacar que la certificación de origen va muy de la mano con las reglas de origen. Aquí hay varios criterios que sería cuestión de analizar el criterio que va de acorde a la mercancía, porque ya sea una mercancía que es totalmente producida aquí, voy a poner un ejemplo como es los productos cultivados, esos son totalmente producidos aquí, entonces no hay duda, pero si nosotros vamos a exportar un textil, pues entonces hay que considerar que va a haber un valor de contenido regional en donde nosotros tengamos que ver, bueno, los hilos sí son totalmente producidos aquí, sí, ok, pero fíjate que tengo un hilo que lo traje de China y entonces, ¿qué cantidad del producto producido realmente tiene un contenido regional de América del Norte? O hay que ver si aplica una cuestión de minimis, varía dependiendo de la regla de origen y del tipo de producto que tú tengas. Con mucho gusto, si quieres, puedes acercarte con nosotros y analizamos el caso en específico. Ahora bien, una vez que nosotros, como les mencionaba, tenemos identificado, ya tenemos nuestra pyme en orden, ¿no? O sea, eso es muy importante.
Nosotros ya tenemos identificado nuestro mercado. Bueno, entonces nuestro plan integral para generar una exportación, pues entonces es que propiamente nosotros, tanto la mercancía como pyme, cumplan con lo que la autoridad me requiere para salir y para salir de México y llegar a Estados Unidos o Canadá o cualquier otro país en donde ustedes decidan aprovechar esta oportunidad comercial. Aquí es importante que veamos una diferencia en cuanto a lo que tiene que cumplir mi mercancía y lo que tengo que cumplir yo como pyme. Mi mercancía, para empezar, pues tengo que ubicar la fracción arancelaria y con esto los requerimientos y los aranceles que pudieran venir derivado de esta fracción arancelaria, que es un código numérico que le da identificación a nivel internacional a nuestro producto y nos permite tener justamente los mismos criterios respecto a estas fracciones arancelarias. Eso es algo en lo que nosotros podemos apoyarles sin ningún problema, pero también hay que considerar que las pymes tienen que cumplir con ciertos requerimientos y regulaciones aduaneras como personas morales en México y también al país en donde vayan. Esto es, entre otras cosas importantes, ya sea la importación o la exportación, el Padrón General de Importadores y Sectores Específicos o el Padrón de Exportadores Sectorial, un CFDI, que es un complemento de comercio exterior que es obligatorio a la exportación. Tenemos que tener una integración de nuestro expediente de comercio exterior, tenemos que tener, entre otras cosas, un registro de la USEM, etcétera, etcétera, etcétera. Son varios requisitos que a lo mejor al momento de que nosotros les presentamos este plan integral de exportación, esta cuestión de la constitución de las pymes, pues es como mucha información, pero justamente ese es un tema de los cuales los empresarios no tendrían por qué estarse preocupando. ¿Por qué? Porque ustedes como pymes lo único en lo que deberían de preocuparse es en vender su producto y dejarle toda la cuestión operativa a los especialistas, a las áreas encargadas de eso, para que nosotros podamos ayudar o beneficiar o hacer más eficiente todos sus procesos y todas estas oportunidades. ¿Por qué? Porque, retomando un poquito este esquema de certificación de origen, nosotros, si bien podemos hacerlo como productor o como exportador en una hoja con información mínima, pues también existen ciertos riesgos y obligaciones que nosotros tenemos que considerar. Nosotros en el TEMEC y también en la ley mexicana ya se tenía contemplado, tenemos que conservar todos los requisitos, todos los papeles, todos los documentos que comprueben que nuestra mercancía efectivamente cumple con la regla de origen a la que está aplicando y entonces tenemos que conservar esos documentos 5 años. Esto es algo que ya lo marcaba la legislación mexicana respecto a nuestros registros contables y ahora también está en el TEMEC establecido que tenemos que conservar nuestra información 5 años, también viene en diferentes regulaciones, pero esto es importante porque si no, un beneficio que nosotros estamos adquiriendo, podemos estarlo poniendo en riesgo porque no tuvimos la asesoría adecuada o porque a lo mejor por ahí perdimos el rumbo. También, además de los requerimientos, hay herramientas que nosotros podemos facilitar, que nosotros les facilitamos a nuestros clientes para que puedan tener un mayor control de esa información. Entre otras cosas, la glosa o el data stage, de la cual ya hemos hablado aquí, es un registro de las operaciones que el SAT te da y entonces hay un mayor control, sirve al área contable, sirve al área de logística y aduanas, etcétera, etcétera. Es una gran fuente de información, pero aquí lo importante es ver que al momento de exportar pudiera parecer que son muchos requisitos, pero hay que verlo como una oportunidad de la cual nosotros tenemos que invertir. Tenemos que invertir en tener un gobierno corporativo correctamente creado, tenemos que darle seguimiento, tenemos que invertir para ver hacia dónde vamos nuestro producto. Esto no quiere decir que si ustedes no hacen todo esto no puedan exportar. O sea, eso es un hecho. Nuestros clientes ya lo hacen. La gente que ha llegado con nosotros y que se ha vuelto nuestros clientes ya lo hacía. Pero el punto aquí es hacerlo de la manera en que nos genere los menos riesgos y nos ayude a obtener las mayores ganancias. Así es. ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, nos conviene hacerlo bien desde un principio, porque si no lo hacemos podemos generar desde infracciones y multas del área legal, desde una multa nacional hasta infracciones y multas en materia de comercio exterior, pueden embargarnos la mercancía y en caso de que nosotros
digamos, no pudiéramos comprobar lo que la autoridad nos está requiriendo, pues la mercancía puede pasar a ser propiedad del fisco federal. Entonces, esto es algo muy importante. El objetivo justamente de esta webinar no es, son muchos requisitos que nosotros necesitamos para exportar, no, al contrario, es un proceso, pero es un proceso que puede ir de la mano con alguien que lo conoce, con alguien que lo ha llevado. Insisto, tú lo puedes hacer como pyme, como a ti se te ocurre, pero hay un riesgo. Muy grande aparte. Hay un riesgo muy grande que pues mejor vamos de la mano, vamos juntos, tienes a todo un equipo de profesionales y de especialistas que te respaldan y que te van a asegurar que esos beneficios del TEMEC, como lo es la certificación de origen, pues tú pagues menos, tú puedas ingresar a otro mercado, tu producto, puedas diversificar el riesgo al vender tu producto en el extranjero. Entonces, respondiendo a la pregunta del webinar de si es un beneficio el TEMEC para las pymes, sí, sí lo es, desde el Telecán lo ha sido, pero hay más facilidades a nivel administrativo, a nivel aduanero, que nos van a permitir llegar a otros mercados. Entonces, no sé si en el chat tenemos algunas preguntas. Vi que le mandaron algunas personas la mano. Entonces, en el chat no sé si pudiéramos revisar. Los invitamos a que hagan preguntas, que participen, porque casi estamos por terminar nuestro webinar. Sí, es muy importante lo que menciona Sara. Incluso tenemos que tomar en cuenta todas estas aristas. Preparamos este webinar para que vean justamente todos los aspectos que implica el que una pyme pueda exportar, que no es difícil, al contrario, si hay pasos establecidos y que puedan ampliar todo este rango que la contingencia, desgraciadamente, en algunos casos, pues nos limitó, ¿no? Nos limitó a vender nuestros productos, nos limitó a ejercer ciertas acciones, pero no por eso nos vamos a limitar a poder hacer aprovechar más bien la parte del TEMEC con todas estas ventajas que mencionaron las especialistas y bueno, para nosotros sería un gusto el poder atenderlos en cada una de sus dudas. Y bueno, a manera de conclusión, ya saben que pueden agendar una asesoría con nosotros, sobre todo para poder ejercer sus derechos, en esta parte incluso también saber cuántos impuestos, aranceles aplican tal cual y que vean y evalúen cuál es el riesgo, ¿no?, de importar o exportar cierto producto, cuál es el costo que les va a llevar, porque eso implica también o impacta en el precio final de su producto, y también acudir a los especialistas porque los podemos ayudar con otros beneficios que nosotros podamos detectar en el mercado. Nos pregunta Carlos Venegas, ¿qué ventajas en específico ofrece el TEMEC a las pymes respecto a las grandes empresas? ¿O cuál es la diferencia? Me imagino que pregunta. Lo que nos ofrece es poder ingresar a uno de los mercados más, yo diría, interesantes, más grandes, que hay más de dónde exprimir del mundo. O sea, el mercado de América del Norte, en especial Estados Unidos, es un mercado en donde hay, ya sea para todas, tenemos justamente un cliente que tiene este plan de exportar artesanías. ¿Qué es pyme? Que es una pyme, o va para constituirse como una pyme, y pues la población latina en Estados Unidos lo va a impulsar muchísimo. Eso es por la parte de su producto, pero es uno de los mercados en donde justamente si sabemos dónde posicionarnos, entonces nos va a dar el acceso a que nosotros podamos ganar, tengamos una relación costo-beneficio respecto a la venta de nuestros productos. Ahora, ¿qué implica esto? O sea, yo podría ingresar a este producto, a este mercado, ¿existe el TEMEC o no? Sí, sí se puede, pero nosotros podemos aplicar una preferencia arancelaria en donde nosotros paguemos menos impuestos y de contribuciones al comercio exterior. Entonces tenemos una ventaja sobre el resto del mundo, que es nosotros vamos a acceder a un mercado que de por sí logísticamente lo tenemos como vecinos. O sea, eso, la proximidad es algo que tenemos que tomar en cuenta. No es lo mismo un embarque que viene de China a un embarque que cruza por Nuevo Laredo y que viene de algún estado de frontera. Es la proximidad con el TEMEC nos da la oportunidad de entrar a estos nuevos mercados con aranceles preferenciales y que eso impacte en nuestros precios. Y por lo tanto, si tenemos mejores precios, nos volvemos más competitivos. Esa es una de las ventajas en específico que ofrece el TEMEC a las pymes respecto a las grandes empresas. Y aquí, digamos, la conclusión es que las pymes deben de voltear también
a aprovechar las ventajas del TMEC. Digamos que las ventajas y las preferencias son iguales, nada más es que se amplía el mercado. En otro webinar incluso vamos a tocar el aspecto de que se abre la ventana del e-commerce y del comercio electrónico, lo vamos a abordar en otro webinar con otro especialista, en el cual ya también se amplía ese mercado, ¿no? Se amplía no nada más romper las barreras o las fronteras físicas, sino también las fronteras digitales en las cuales también podemos llegar hacer llegar, nuestro producto o servicio más allá de nuestro país. Eso también es otra ventaja que está contemplando el TMEC dentro de este convenio que este acuerdo que se tiene. Tenemos una pregunta complementaria sí, de Carlos. Tenemos otras dos preguntas. En este caso, el mismo Carlos Venegas, ¿las ventajas arancelarias que ofrece el TMEC es igual para cualquier tamaño de empresa o para las pymes es distinto? Las ventajas arancelarias van más encaminadas al tipo de producto, pero operativamente se va volviendo algo más accesible. O sea, ya no, lo que decíamos, estas empresas cerveceras lo que hicieron fue voltear y tomar un riesgo. Y era un mercado que a lo mejor no era el que conocían, no era el que ellos estaban acostumbrados. Entonces, estas ventajas se ven cada vez más claras a nivel operativo para nuestras áreas, a lo mejor contables, para nuestras áreas de logística, porque nos hemos enfrentado a eso. Los clientes no lo hacen porque las áreas de logística están muy adecuadas a la logística nacional. Cuando todo esto de manera operativa empieza, digamos, a estar en un nivel más accesible. Accesible me refiero a que, por poner el ejemplo de la certificación de origen, ¿qué formato es el que tengo que hacer? ¿Cuál es el formato vigente? ¿Dónde lo tengo que llevar? ¿No? Yo incluso lo puedo hacer después de que la mercancía haya pasado a aduana. Yo tengo cierto periodo que es en donde yo puedo meter mi certificación y pedir que me devuelvan esos impuestos. Entonces, yo lo que te diría, Carlos, es que estas ventajas cada vez se ven más palpables. Digo, obviamente hay ventajas arancelarias pues que vienen del Telecán, pero se ven más palpables a nivel operativo cuando nuestras áreas de comercio, cuando nuestras áreas de logística empiezan como a eliminar esa brecha en cuanto a no sé cómo hacerlo, mejor no nos vamos por ahí. Entonces ya es más fácil acceder a esos mercados cuando nosotros tenemos identificado que nuestro producto ya ya puede aplicar a un esquema de certificación de origen y nosotros podemos pagar menos y eficientizar todos nuestros procesos. Exacto. Y bueno, hay otra pregunta en la cual nos dicen, ¿hay algún tipo de sociedad en especial que tenga ventajas para exportar o depende de lo que se quiera comercializar? Normalmente las comercializadoras por lo general se constituyen como sociedad anónima. Obviamente tendríamos que verificar también el sector o el giro comercial que tendría por objeto la misma antes de constituirla para revisar efectivamente si dentro de ese objeto tiene a tener algunas preferencias a nivel internacional respecto de mercadeo o compra y venta de productos y servicios en general, para que obviamente ya le demos la asesoría personalizada, ¿no? Viendo caso por caso. Y bueno, también nos pregunta el mismo Carlos Venegas. Muchas gracias, Carlos. Para los productos textiles como las prendas de vestir, ¿el TMEC ofrece más ventajas arancelarias con respecto al NAFTA o menos ventajas? Aquí, Carlos, me gustaría que pudieras acercarnos con nosotros directamente para que, conforme al producto que tú tengas, podamos analizar esta situación, porque si bien hubo cambios respecto a los valores de contenido regional, respecto al capítulo de textiles, hubo cambios importantes, sí sería algo fundamental que podamos ver específicamente qué producto, qué posible fracción arancelaria pudiera aplicar y ahí pudiéramos darte o pudiera yo darte una respuesta específica para el tipo de producto que tú estás manejando, ¿no? Exacto. Entonces, justo de hecho ya tenemos tus datos, Carlos. En cualquier momento, si gustas comunicarte con la especialista, vamos a poner los datos al final. Y si no, nosotros nos comunicaríamos justo para saber cuál es la inquietud y darte más luz acerca de todos estos beneficios y la diferencia entre uno y otro. Y bueno, si no hay más preguntas, recordarles también que, bueno, nuestra asesoría es personalizada, pueden hacerlo vía telefónica y a través de plataformas digitales. Hacemos una revisión de documentación de toda la constitución de sus sociedades. La especialista, la licenciada Claudia Cruz como tal, les puede orientar en esa parte. Y también establecemos todo lo que son
Al contrario, Carlos, gracias a ti por tu participación y gracias por las felicitaciones. Les vamos a hacer llegar incluso esta presentación vía correo electrónico para que tengan los datos y nos ponemos en contacto. Gracias. Como les comentaba, hacemos una revisión de su documentación. Si vemos algunas lagunas o algunos casos en los cuales requiera que se les dé alguna cuestión especial para que cubran justo esos documentos que les están faltando, hacemos una revisión y con gusto la especialista les comenta esta parte de poder hacer ciertas acciones. Estrategias, como bien lo comentó Sara, para la comercialización de sus productos. Sabemos que nuestro producto se desempeña muy bien en nuestro mercado, pero ya hablando de otro tipo de mercados, tenemos que analizar caso por caso cómo les podemos ayudar. Y por último, la asesoría o revisión del expediente de comercio exterior. Lo hemos platicado en anteriores webinars, todo lo que es el data stage. Está bien que su agente aduanal haga las actividades de comercio exterior, los apoyen en este sentido, o ustedes mismos. Pero si quieren tener la certeza de que se están pagando completamente los impuestos, que se está haciendo de manera correcta, que todo el expediente que en algún momento la autoridad llega a requerir por una revisión o por alguna cuestión especial, también pueden acudir con nosotros, hacemos la revisión del data stage que se le puede solicitar a la autoridad, no es tan complicado y eso nos da la certeza de que justamente estamos cumpliendo o si no estamos cumpliendo, pues cubrir o exigirle a la gente aduanal justamente qué es lo que está pasando con nuestras operaciones de comercio exterior. Y bueno, el tema no se acaba aquí, realmente si se dan cuenta, todo tiene que ver, todo está interrelacionado. Nosotros como especialistas integrales procuramos ayudar a nuestros clientes en todos estos aspectos, no nada más platicar las ventajas del TEMEC desde el punto de vista de comercio exterior, también está la parte desde el punto de vista corporativo, está la parte incluso de la parte de legal, perdón, de registros de marcas, de patentes, que también es muy importante en todos estos temas, porque si vamos a salir a un mercado en el cual completamente es competir, tenemos que tomar en cuenta todos estos detalles y también nosotros lo hacemos con mayor gusto. Y bueno, voy a compartir en pantallas los datos de las especialistas. Casi llegamos al final de nuestra webinar y bueno, como pymes es muy importante conocer todos estos aspectos. Tómenlos por favor en cuenta, son gratis, realmente no estamos cobrando nada por esta información de valor que les estamos compartiendo y ojalá les podamos ayudar en algunas dudas que ustedes tengan a través de sus productos, de sus servicios y que es, ojalá como pymes se animen a emprender, que es muy importante ahora en estos tiempos de contingencia. Agradecemos como siempre su compañía, acérquense a Lofton, con gusto les podemos ayudar con todas las dudas. También los invitamos para consultar nuestras redes sociales, en ellas compartimos la jornada completa de webinars, la contingencia sigue, los webinars siguen, los temas siguen, las dudas siguen, entonces nosotros seguimos trabajando para todos ustedes, la verdad es que es un gusto el poder escuchar sus sugerencias, sus comentarios, temas de los cuales quieran que nosotros platiquemos sin costo alguno en estos webinars, los podemos hacer, anímense, participen y puedan mandarnos ahí unos correitos, con todo gusto los tomamos en cuenta. Y los espero la próxima semana porque vamos a tener a un especialista el cual vamos a tratar un webinar, como lo pueden ver en sus pantallas. ¿Quieren mejorar sus índices de rentabilidad y productividad? ¿Quién no, verdad? Ahorita y más en estos tiempos de contingencia, yo creo que es súper importante tomar en cuenta estos dos aspectos. Y háganlo con una auditoría estratégica. En este webinar vamos a abordar muchos temas en los cuales les vamos a puntualizar cuáles son los puntos críticos que tienen que auditar, cuáles son los puntos críticos que tienen que mejorar y cuáles son los puntos críticos en los cuales tienen que tomar ustedes acción. Entonces, no se pierdan el webinar. La próxima semana vamos a estar publicando en nuestras redes sociales las fechas para que justamente puedan participar. Créanme, es información de mucho valor, es gratis y lo pueden implementar en sus empresas. Y pues inscríbanse para vernos en vivo, sus preguntas son muy importantes y los esperamos pronto. Por nuestra parte ha sido todo. Gracias por sus felicitaciones, gracias por dejarnos sus saludos en el chat y en sus preguntas. La verdad lo apreciamos muchísimo. Por nuestra parte, cuídense mucho. Los espero en el próximo webinar y Lofton Servicios Integrales. Gracias, Sara. Gracias, Claudia. A ustedes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Lofton Servicios Integrales, problemas difíciles, estrategias inteligentes. Muchas gracias.